Estamos en Saludarte, un programa sobre temas médicos. Queremos que estés al tanto sobre prevención, información y nuevos descubrimientos en medicina. Todos los martes a las 18 horas, a través de la 92.5 MHz FM Signos, Vicente López, provincia de Buenos Aires. Y a través de la página web www.fmsignos.com.ar nos podés acompañar y así aprender a cuidarte y cuidar a los demás. Nuestro operador, el señor Juan Manuel Verdiol, nuestra productora, la licenciada Susana Frey Díaz, mi colega y amiga, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez, y quienes habla, el doctor Marcelo Guste. Damos la bienvenida a nuestro programa. Y tenemos un tema interesante que tiene que ver con las llamadas enfermedades poco frecuentes, que son las inmunodeficiencias primarias. Por ello estamos en contacto con la doctora Leila Ferreira Mufarregue. Ella es médica especialista en inmunología y especialista en medicina interna. Está en la sección Inmunología Clínica en el Hospital Nacional Alejandro Posadas. Doctora Ferreira Mufarregue, ¿me está escuchando? Buenas tardes, doctora. Cuando hablamos de una inmunodeficiencia, ¿a qué nos estamos refiriendo, doctora? Bueno, primero que nada, muchas gracias por poder poner en agenda estas enfermedades poco frecuentes, sobre todo con el tema de la pandemia que cubre todos los aspectos en salud. Y bueno, cuando nos referimos a las inmunodeficiencias primarias, hablamos de un grupo de enfermedades, es un grupo grande, hoy son más de 430 enfermedades distintas, que lo que tienen en común es que está desequilibrado el sistema inmunológico. Sí. Esto quiere decir que no puede defendernos contra algunas infecciones, o que de pronto se confunde y genera enfermedades autoinmunes, o que no tiene la posibilidad de controlar la inflamación. Todos estos son síntomas diversos que los pacientes van a tener desde recién nacidos hasta las últimas etapas de la vida. En el pasado se pensaba que estas enfermedades se diagnosticaban solamente en niños, pero hoy sabemos que no, que se pueden diagnosticar a cualquier edad y que las personas a veces están buscando el diagnóstico, porque como son enfermedades poco frecuentes, no se sospechan en un primer momento y la gente busca el diagnóstico durante muchos años. Correcto, es decir que son enfermedades poco frecuentes, pero son muchas. ¿Qué cantidad de población tiene esas enfermedades? Bueno, hoy sabemos que más o menos 1 cada 10.000 habitantes está teniendo este tipo de enfermedades, pero lo que sucede es que en el mundo entero, entre el 70 y el 90% no lo sabe. Realmente está tratando el síntoma del momento, la infección de ese momento o la enfermedad autoinmune de ese momento, y no sabe que todo esto forma parte de un cuadro genético. Porque lo que es importante entender es que estas enfermedades vienen de un origen genético. A ver, vamos por parte. Entonces, tenemos un grupo de enfermedades que aparecen más o menos uno en cada 10.000 habitantes, que son unas 400, son muchas. Son muchas, y sí, que la mayoría o todas tienen un origen genético y básicamente actúan sobre nuestro sistema inmune, es decir que los componentes que están afectados siempre están en el sistema inmune, pero actúan o afectan distintos órganos del cuerpo, por ejemplo el pulmón, el intestino, los ganglios, ¿sí? Porque el sistema inmunológico va por todo nuestro organismo. Correcto, pero esas enfermedades actúan, algunas en el pulmón, otras en otros órganos, o en general actúan todas de la misma forma. No, se manifiestan muy diferentes, se manifiestan de distintas formas. Por ejemplo, hay pacientes que van a tener infecciones repetidas por bacterias en lo que es pulmón y la parte sinusal. Infecciones bacterianas, neumonías a repetición, sinusitis a repetición. Y existen otras inmunodeficiencias donde, por ejemplo, las personas van a tener inflamación de distintas partes del cuerpo, como edemas súbitos en otras partes del cuerpo. Por eso son muy diversas. El sistema inmunológico es un concierto de instrumentos. Y tiene que estar equilibrado. Ahora, cuando se desequilibra, da distintos síntomas. Correcto. Ahora, yo me hago la idea, ¿no? Yo como médico, que claro, los médicos tenemos una tendencia a hacer diagnóstico diferencial, pero siempre nos orientamos a la enfermedad más frecuente. ¿Tardamos en hacer este diagnóstico? ¿Qué pasa con esa paciente que a lo mejor uno dice, no, tiene una enfermedad en el pulmón X y la tenemos tratada, la tratamos y resulta que no es eso?
¿Cómo Exactamente, bueno, en el mundo entero la demora diagnóstica puede ir desde 3 años hasta 15 años. 15 años, una barbaridad. El paciente puede ir buscando respuesta en distintos médicos y hasta que un médico agrupa los síntomas y se da cuenta que esto constituye una inmunodeficiencia, hay que imaginarse que en los análisis de rutina normales estas enfermedades no salen, hay que ir a buscarlas con análisis inmunológicos. Claro. Es decir que tenemos pacientes que usted me dijo que estuvieron 15 años hasta que llegaron, me imagino desgraciadamente que hay personas que habrán fallecido sin diagnóstico, se me ocurre, Absolutamente. ¿no? Absolutamente. Es un grupo de enfermedades donde hacer el diagnóstico es lo más importante. Claro. Es un desafío llegar al diagnóstico porque una vez que tenemos el diagnóstico y sabemos qué componente del sistema inmune falla o falta o está desequilibrado, tenemos herramientas para sustituirlo, suplementarlo o volver a equilibrarlo. Ahí está. No es que tengan retorno estas enfermedades. Ahí está, porque uno dice, bueno, uno llega al diagnóstico y después ¿qué hacemos? ¿Tenemos tratamiento? ¿Tenemos algo que hacer por ese paciente? Bien, en los más pequeñitos, cuando se hace diagnóstico en edad pediátrica, en algunas inmunodeficiencias existe la posibilidad de hacer un trasplante de médula, regenerar el sistema inmune y curar completamente la enfermedad. Y en la mayor parte de los pacientes lo que se hace es sustituir lo que falta. Lo más frecuente es el tratamiento con inmunoglobulina sustitutiva, o sea, las defensas que son los anticuerpos que el paciente no puede fabricar, se los damos una vez por mes en una forma endovenosa o existe también subcutánea. Tenemos alguna herramienta. Pasando ahora con el tema del COVID y las enfermedades poco frecuentes. ¿Se pone más difícil la situación? A ver, en un primer momento los inmunólogos del mundo nos aterrorizamos con el COVID y pensamos que nuestra población, que tenía defectos intrínsecos del sistema inmune, iba a estar terriblemente comprometida y con alta mortalidad. Gratamente esto no sucedió. Ajá. Como el COVID se vuelve peligroso cuando el sistema inflamatorio está muy activo, los pacientes con inmunodeficiencias primarias han tenido una muy buena evolución con cuadros leves y muy poca fatalidad. Esto es algo bueno. ¿Cuál es el problema con las inmunodeficiencias primarias? Que al haber tanta demora en llegar al diagnóstico, el pulmón o el riñón o el hígado o el intestino de nuestros pacientes tienen secuelas y son esas cicatrices de la demora lo que les puede conferir algo más de peligro al infectarse con COVID. Ah, correcto. Entonces el riesgo sería el diagnóstico tardío, ¿no? ¿Qué personas tal cual. El tema es que la inmunología es una especialidad bastante nueva donde no hay tantos médicos, que no es una especialidad frecuente de elegir para los médicos recién recibidos, que requiere estudios de la parte de biología molecular, de diagnóstico genético, manejamos terapéuticas de tratamientos biológicos, y bueno, tal vez el que no haya tantos inmunólogos hace más difícil llegar al diagnóstico. Claro, y a ver, una persona que es diagnosticada, está tratada, ¿puede llevar una vida normal? Los pacientes logran una vida plena. Por ejemplo, pacientes con tratamientos de inmunoglobulina de por vida pueden quedar embarazadas, pueden tener sus hijos. Los pacientes con tratamientos biológicos pueden estudiar, pueden recibirse. Y la expectativa de vida de un paciente con inmunodeficiencia primaria bien llevado no es más corta que la población general. Lo importante es evitar la comorbilidad. Todo esto es importante, entonces puede llevar una vida plena. Obviamente son enfermedades que no tienen cura. El único procedimiento que se puede llamar curativo es el trasplante de médula ósea. Ajá. Y eso se realiza en pacientes en edad pediátrica y en algunos pacientes en particular. No puede efectuarse en todos. El resto de los tratamientos son tratamientos crónicos que le confieren una calidad de vida buena al paciente, lo vuelven independiente y lo vuelven absolutamente fuerte contra las distintas infecciones o enfermedades, ¿sí? No está vulnerable, puede tomar un colectivo, puede vivir una vida adecuada y normal. ¿Y la parte psicológica, digamos, en estas personas, tiene mucha influencia?
Bueno, el hecho de que tengamos grupos de apoyo y centros de inmunología en los distintos hospitales de adultos y pediátricos, y el hecho de que haya grupos de familias de pacientes, ayuda muchísimo a entender y comprender este tipo de enfermedades, y al estar agrupados y acompañados esto siempre ayuda. Correcto. Ahora, los problemas psicológicos más fuertes vienen cuando la demora diagnóstica dejó al paciente desahuciado. Realmente el paciente adulto con inmunodeficiencia primaria que sufrió durante 15 años síntomas, infecciones, inflamación, descenso de peso, fiebre y no entiende por qué le pasa, está muy deprimido y muy angustiado. Claro. Pero muchas veces el llegar al diagnóstico específico y tener una terapéutica que le devuelve calidad de vida, le ayuda a cambiar ese estado de ánimo y a enfrentar las cosas de otra manera. En la Argentina tenemos lugares especializados donde se pueden investigar, ya por supuesto que usted la tenemos como ejemplo, pero hay otros centros médicos, hospitales, donde se pueden acudir hay centros pediátricos en el Hospital Garraham, en el Hospital Gutiérrez, y centros de adultos tenemos en el Hospital Alejandro Posadas, hay un centro de inmunología en el Hospital Durán, hay centros, no son tan frecuentes, no hay en todas las instituciones, pero sí se pueden encontrar centros de referencia donde uno busca un inmunólogo, que no es un alergista, es un inmunólogo clínico. Inmunólogo, es importante. Entonces, a veces decimos, ¿a quién derivamos a este paciente? Bueno, a un inmunólogo, cuando estamos en la sospecha de que podría ser una enfermedad poco frecuente. Tal cual, el objetivo de esta semana, del 22 al 29 de abril, es la Semana Mundial de las Inmunodeficiencias Primarias. Ajá. Y el objetivo en todo el planeta es concientizar tanto a la población general como a los profesionales de todo tipo, médicos, kinesiólogos, distintas áreas de la salud, sobre la existencia de estas enfermedades. Y bueno, cuando un paciente tiene cuestiones repetitivas, secuelas en los órganos, enfermedades inflamatorias, autoinmunes combinadas, bueno, buscar la inmunodeficiencia, pedir el laboratorio específico y derivar un inmunólogo. Usted nos dijo que había 400 enfermedades distintas. Sí. ¿Es difícil llegar al diagnóstico, digamos, entre una, teniendo la idea de que puede ser una de ellas? ¿Hay diferencias clínicas que uno puede decir, bueno, estoy seguro de que es esto, o complica mucho la cosa el tema de ser? Dentro de las 430 se agrupan en 11 grupos a nivel, digamos, del laboratorio clínico. Y uno puede pedir con un proteinograma, con un laboratorio bastante general, un dosaje de inmunoglobulinas, puede acercarse a saber de qué grupo de inmunodeficiencias hablamos. Claro. Luego, mediante un estudio genético, se puede precisar cuál de las 430 es. Pero agruparlas es una práctica bastante sencilla, no es imposible. En el hospital público podemos hacerlo y ya con eso empezamos un tratamiento específico. Hicimos el congreso de pacientes ya se efectuó el viernes y el sábado, en los que hablamos de distintas temáticas. Obviamente que hablamos de inmunodeficiencias primarias y COVID. Fue un congreso por Facebook y por YouTube. Tuvo miles de espectadores porque todas las familias de los pacientes estuvieron ahí para escuchar de distintos lugares del país. Se habló también de la vacuna del COVID en las inmunodeficiencias primarias, se habló de la alimentación de estos pacientes, de la importancia de los nutrientes, las vitaminas, los minerales. Después se habló de la parte emocional, de cómo afecta el aislamiento también a estos pacientes que tienen enfermedades crónicas. Y por último hablamos de los derechos de los pacientes, porque hay que imaginarse que una vez que uno llega al diagnóstico, el paciente está amparado en una ley nacional para que la terapéutica sea cubierta o por su obra social o por el Ministerio de Salud. Perfecto, ¿sí? Entonces los derechos del paciente. Cada vez se habla más de los derechos de los pacientes, ¿eh? Y eso está muy bien. Dentro del grupo de pacientes hay una asociación de ayuda a pacientes con inmunodeficiencias primarias, es una asociación sin fines de lucro argentina creada por familias de pacientes con inmunodeficiencia que tienen una asesoría legal que le ayuda a los pacientes a acceder a su tratamiento o les colaboran en cómo tramitarlo, ¿sí? Trabajamos en conjunto los médicos con el grupo de la asociación de pacientes. Muy bien. Doctora Ferreira Mufarré, la verdad, un placer haber charlado con usted. Quedó claro, ¿no? Bastante para nuestros oyentes lo que es una enfermedad poco frecuente, la importancia del diagnóstico, porque tenemos algo por hacer, ¿no? No es que
no tenemos Por nada. supuesto. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Por Bueno, favor. quedo a disposición. Siempre es una alegría hacer difusión en estas enfermedades y hay que pensarlas. Nadie puede diagnosticar lo que no piensa. Hay que Está pensarlas. muy bien. Es muy bueno este mensaje para el final de la nota. Muchas gracias, doctora. Un beso grande. Un beso grande. Bueno, así la doctora Ferreira Mufarré, que es médica especialista en inmunología. Hablamos de las enfermedades poco frecuentes, que es un tema que es poco frecuente que se escuche en los medios. Bueno, nosotros tratamos de que esto se difunda.